Juntos y congregados. Es como Dios quiere que lo hagamos, fortaleciéndonos unos a otros, como dice su palabra, en el Señor. Así que vamos a ver en Isaías la palabra de Dios, ya basados en Navidad, ¿cierto? Y en estas promesas de redención que son para nosotros. Y desde ya se estaban anunciando en la Biblia muchos años antes de que sucedieran. Vemos ahí en el libro de Isaías, en el capítulo 9, versículos 6 y 7, la base del día de hoy. Yo les voy a pedir que se coloquen en pie y lo vamos a leer. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarás su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán término, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Vamos a orar. Eterno Dios, Señor, Padre eterno, delante de tu palabra estamos aquí, Señor, de esta iglesia, Señor, y mi persona para exponerla, Padre, Señor, delante de ti nos humillamos todos para pedir tu misericordia, Señor. Háblanos en esta hora conforme tú quieres, Dios, Señor. Da la palabra de acuerdo, Señor, al corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, que es necesaria para cada vida, como tú conoces, Señor. Limpia mi vida también, Señor, y lo que he podido preparar en esta hora que pueda ser claro, Señor, frente a la hermandad, conforme, Señor, la dirección de tu Santo Espíritu. En Cristo tu Hijo lo pedimos todo. Amén. Tomen asiento, hermanos. Bien, y Isaías es un profeta, estamos hablando de 700 años antes de Cristo. Y desde, bueno, en la Biblia vemos la promesa de redención de un Salvador desde los inicios de la Biblia misma, ¿cierto? Allá en Génesis 3:15, ¿cierto? Cuando se hace la primera promesa de redención. Y vemos a través de los distintos profetas también cómo esto se empieza a repetir y se va anunciando de un Salvador y un Mesías que iba a venir a ser el Salvador para el pueblo de Israel y en realidad para todos, porque es cierto, a los suyos vino, los suyos no lo recibieron y hoy día somos partidarios todos de esta salvación que es para todo el mundo. Isaías se sitúa ahí en el año 700 aproximadamente y viene a ser en realidad el que marca también una profecía para lo que es la venida de este Salvador. Y estas profecías, o cuando hablamos de profecía, hablamos específicamente de una predicción de eventos futuros, ¿cierto? El profeta lo que hacía era justamente predecir lo que iba a acontecer. Entonces, como los profetas eran profetas de Dios, se entendía que lo que ellos decían iba a suceder. Iba a ser un evento que en el futuro se iba a realizar y esto iba a ser realidad. Eso conlleva, ¿cierto?, de por sí una promesa implícita. Va a suceder. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero se sabía que iba a suceder. 700 años antes de Cristo ya Isaías lo estaba diciendo acá, ¿cierto?, acerca de esta redención que venía para el pueblo de Israel. Y vamos a dividir la predicación de hoy en tres partes, que es el cumplimiento de la promesa como tal, la grandeza de este prometido y el reino sin fin que
que este Salvador iba a traer consigo. Entonces, vamos a partir por punto número 1, en el cumplimiento de la promesa. Y hablando Isaías, nos habla justamente de esta promesa que lleva consigo un compromiso. Eclesiastés capítulo 5, versículo 5, nos habla un poco respecto a lo que son estas cosas cuando hablaba el profeta hablaba, ¿cierto? Y profetizaba, como decía yo, dando una acción futura que conllevaba una promesa implícita. Pero qué fácil somos nosotros a veces para poder prometer. Porque la promesa, cuando prometemos, hermanos, nos comprometemos. Si usted promete, se compromete. Y eso debiera ser su actitud. Y cuidado con aquello, porque también lo vamos a tocar acá, porque no es simplemente prometer cualquier cosa. Eclesiastés capítulo 5, versículo 5 nos habla de esto y dice justamente ahí, mejor es que no prometas, que prometas y no pagues. Consejo del sabio Salomón, ¿cierto? No prometas. Entonces, qué fácil es, qué livianos somos de repente nosotros para prometer algo, para hacer promesas. Deuteronomio 23, 21 y 22 también viene a hablarnos un poco de aquello. Dice, ahora cuando prometemos a Dios, cuando prometieres voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente demandará Jehová de Dios de ti y habría en ti pecado. Mas cuando te abstuvieres de prometer, no habrá en ti pecado. No se complique, hermano, no sea tan prometedor, ¿ya? Porque a veces por nuestras palabras y nuestras falsas promesas estamos pecando. Dice, si te abstuvieres de prometer, no habrá en ti pecado, pero si tú prometes, Dios lo demandará de ti. ¿Cuántas veces hacemos promesas, hermanos, en realidad que son de todo nuestro corazón y buena intención? Pero ¿cuántas de esas promesas las podemos cumplir realmente? Podemos tener las mejores de las intenciones, querer hacerlo, pero a veces las circunstancias también nos lo impiden. Entonces, no prometamos, hermanos. Simplemente, como dice la Biblia, que tú sí sea sí y tú no sea no. Pero no prometamos ni nos comprometamos en algo que al final va a suceder. Es más, algunos juran, ¿cierto? Te lo juro que va a suceder. Y lo dan hasta firmado. Entonces, cuidado con nuestras palabras porque somos humanos y muchas veces lo que decimos, a veces las circunstancias no nos hacen posible lo que queremos. Así que hasta nuestro actuar tiene que ser en realidad acorde a lo que Dios quiere para aquello, porque si no quedamos como una persona simplemente que es falsa y no cumple lo que dice. ¿Recuerda usted alguna promesa incumplida en su vida? ¿Alguien le prometió algo y usted quedó esperando? Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿cierto? ¿Cuántas veces por ahí decimos, yo lo hago, y después no lo hacemos, ¿cierto? Es como dice la Biblia ahí, en realidad el que se ofrece, pero no lo hace. Mejor hacerlo sin haberse comprometido anteriormente. O te pago tal día, ¿cierto? No te preocupes, te pago tal día. Te lo prometo, ¿cierto? ¿A cuántos nos ha pasado eso? ¿Cierto? Yo creo que a todos, ¿cierto? Cuidado con aquello. Te amaré por siempre. Jóvenes, cuidado con esas palabras, porque por siempre es muy delicado. Nos ha pasado también, ¿cierto? Y a veces sucede. Así que cuidado con esas promesas y con esas palabras tan profundas que a veces las decimos y no le tenemos el peso que conllevan, pero en realidad la Biblia nos dice que sí, que todas las palabras que decimos llevan un peso como tal, ¿cierto? Si hicieres promesa, dice Dios demandará de aquello. Así que cuidado con lo que también nosotros decimos, porque el hombre fracasa en sus intentos, al hombre le cambian las circunstancias en los intentos. Entonces, de repente, cuando queremos hacer algo y los planes nos cambian, pues yo podría prometerle un viaje, veía al hermano recién que subía acá adelante, qué bonito lo del nieto, ¿cierto?
Tal vez nunca se lo había prometido su nieto, ¿o sí? No, nunca. Qué bueno, ¿cierto? Porque a lo mejor usted hubiera quedado esperando algún día, pero llegó de sorpresa. Qué lindo, ¿cierto? Pero a lo mejor yo podría a alguien prometerle, no, sí, mira mamá, te prometo un viaje a Europa, mamá, cuando yo trabaje. Tal vez nunca obtuvo el trabajo que quería y la condición económica para aquello. Y fue aquella persona que quedó ilusionada toda su vida. Entonces, cuidado con aquello, hermanos, ¿ya? Porque nuestras promesas fracasan. Pero ¿saben qué? Dios cumple su palabra. Y Dios es fiel. Y tenemos promesas de Dios y lo hermoso es que Dios cumple sus promesas. No es como nosotros, porque Dios no depende de las circunstancias. Nosotros sí dependemos de las circunstancias, dependemos de la salud, de muchas cosas, ¿cierto? De Dios, obviamente, pero a veces las circunstancias de este mundo no son las que quisiéramos. Pero Dios no depende de las circunstancias. Dios es eterno, infinito y es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Y esa cualidad que tiene Él le da la capacidad de hacer lo que Él quiere. Y cuando Él dice su palabra, se hace. Entonces, eso nos da a nosotros una confianza y una tranquilidad de que podemos confiar en Dios respecto a sus promesas. Segunda los Corintios capítulo 1, versículo 20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí y en Él, amén por nosotros, a gloria de Dios. Todas sus promesas son verdaderas, hermanos. Entonces, cuando aquí Isaías está hablando de que vendría un Redentor, en aquellos años, cuando él lo profetizó, ya muchos empezaron a creer en esa promesa de un Salvador que iba a llegar. La promesa a través de Isaías ahora era que vendría un niño, y esas promesas, hermanos, como les decía yo, generan esperanza. Cuando usted promete algo, genera esperanza en la otra persona, y cuando Dios nos promete, también genera esperanza. Cuando Pablo empieza a escribir el libro de Tito, se presenta como en todos sus capítulos, ¿cierto? Se presenta en el primer versículo y luego le dice a Tito ahí, para la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió antes de los tiempos de los siglos. Es decir, esta esperanza de vida eterna, Dios la ha dicho y Dios no miente, o sea, va a ser verdad. Y esto que había profetizado Isaías tendría que cumplirse en algún minuto. Y esta promesa ahora que viene a ser nos habla de un niño que es nacido y de un hijo que es dado y que es entregado para nosotros. Gálatas capítulo 4, versículo 4, la palabra de Dios nos muestra ahí y dice que venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Llegó el tiempo de cumplir la promesa. Y eso fue en el nacimiento de Cristo, ¿cierto? Año 0, año 4, por ahí año menos 4, a lo mejor por ahí en ese periodo, ¿cierto? No es tan específico, pero ahí nació Cristo y está determinado como este suceso hecho realidad. Lo que había prometido Isaías, ahora a través de María Virgen, viene a ser una realidad. Este niño que iba a cambiar y a transformar la naturaleza del ser humano para aquellos que entendían el mensaje. Y luego nos habla ahí, el versículo dice que este niño, dice que nos es dado, habría un principado sobre su hombro y se llamaría admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Con esto pasamos al segundo punto y es la grandeza de este niño. En realidad, muchos estaban esperando esta promesa, muchos habían creído lo que había dicho Isaías y uno de aquellos era Simeón. Simeón era, cierto, dice la palabra de Dios ahí en Lucas, un hombre dice, había un hombre en Jerusalén llamado Simeón y este hombre justo y pío esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo era sobre él. Y había recibido respuesta del Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viera a Cristo el Señor. Y vino, dice, por espíritu al templo, y cuando metieron al niño Jesús, sus padres, en el templo para hacer
por él conforme a la costumbre de la ley, la presentación, ¿cierto? Entonces él le tomó en los brazos y lo bendijo y le dijo, ahora despides a tu señor, a tu siervo, señor, a tu siervo, conforme a tu palabra en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Aquel hombre había confirmado la promesa que había hecho Isaías. Aquella profecía prometida, ¿cierto?, se había hecho realidad a través de este nacimiento de Cristo el Salvador. Y aquí Simeón viene a confirmarlo por la palabra de Dios. Pasó a ser ahora una promesa cumplida, una realidad. Dice la palabra de Dios que allá en Lucas que Dios envió a su Hijo, ¿cierto? A través de la Virgen María a vivir para poder cumplir el plan de Dios de salvación. Esto no era solamente un rey, no era solamente un príncipe o un gobernante que iba a traer prosperidad, que es lo que muchas veces esperamos, ¿cierto? Estamos a una semana de las elecciones y cada cual con su candidato ahí está pensando que le va a cambiar el mundo. Entonces, mucha gente vive en eso, pero en realidad el único que puede transformar el mundo es el Señor. Porque cuando no se cambia el corazón puede haber un gobernador muy bueno, pero aún así las cosas no cambian, porque los cambios nacen del corazón del hombre. Entonces, hermanos, también cuidado con abanderarnos demasiado con nuestros partidos políticos, ¿cierto? Porque el único al que debemos levantarle bandera es al Señor Jesucristo. Así que se hizo realidad este nacimiento y dice que este personaje nacido vendría a ser un gran hombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Cuando vemos la historia de Jesús, podríamos decir, ya, veo que fue admirable, un hombre, cierto, que fue consejero, pero el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz, ¿dónde se cumplió todo aquello? Bueno, hay figuras de Jesús y en la vida misma de Jesús podemos ver etapas de Jesús donde esto se plantea, pero donde esto se demuestra, pero donde mejor lo vamos a ver, hermanos, es en el libro de Apocalipsis. Porque recordemos que la Biblia es una sola. Y para entender la historia de Jesús tenemos que mirarlo al final del camino. Y estamos estudiando Apocalipsis. Y cuando hablamos en Apocalipsis de este Jesús y de este Salvador, lo vemos ahora justamente como ahí en Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, como un príncipe, como un cordero de Dios. Dice, y miré aquí y en medio del trono y de los 4 animales y en medio de los 4 ancianos había un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos, los 7 ojos que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Esto nos hablaba y lo tocamos en una predicación, de la omnipresencia, la omnipotencia que tendría este cordero en aquel suceso del Apocalipsis. Ya no como como un presentado simplemente como un hombre, sino que ahora como Dios mismo, gobernando a todo el mundo. Y ahí podemos ver la grandeza y el esplendor de este Cordero de Dios. Sin embargo, en su vida también vimos grandes demostraciones de estas cosas. Admirable, dice la palabra de Dios. Marcos capítulo 1, versículo 22 relata, cuando se agolpaba la gente alrededor de Jesús, dice, y se admiraban de su doctrina porque él enseñaba como quien tiene potestad y no como los escribas. Era una persona admirada y admirable, digna de cualquier admiración. Consejero, veamos el sermón del monte solamente, ¿cierto? Toda la palabra de Dios, todos los consejos entregados allí. Algunos dicen que esta frase en el original es admirable consejero y viene junta y es solo un concepto, pero aún así se cumple en su plenitud las dos. Dice que la gente se agolpaba para oírle por sus propios consejos.
Este Dios fuerte, bueno, lo podemos ver en los milagros que ejecutaba, en las cosas que nadie más podía hacer, en su propia resurrección, algo imposible para cualquiera. Padre eterno. Juan 10:30 nos habla ahí de que ahora Jesús y él mismo se presenta como Dios Padre. Yo y el Padre uno somos. Y en Juan 14:9 dice, tanto tiempo, ahí respondiéndole a Felipe, es cierto que estoy con vosotros, le dice Felipe, y no me has visto. Quien me ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Ahí mismo estaba con ellos este Padre eterno. Y príncipe de paz. Juan 14:27, el mismo Jesús hablando dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. ¿Cierto? Es una paz distinta a lo que hablamos siempre de las guerras y de lo que generalmente asociamos a paz. Es una paz que solo puede poner Dios en el corazón del hombre. Y esa seguridad que sobre todo es la seguridad de saber que las promesas de Dios se cumplen y que en eso podemos descansar. Que no tenemos temor, hermanos, a nada, porque sabemos que Dios va a cumplir su palabra. Aunque nos le estemos pasando muy mal ahora, tengamos alguna dificultad, algún problema grande, el resultado final siempre va a ser que Dios va a cumplir su palabra. Y eso nos da paz. Y podemos pasar la prueba con dificultad a lo mejor, con dolor, pero vamos a llegar al momento final en victoria, porque Dios lo ha prometido. Y le creemos, porque Dios no miente, decía su palabra. Tercer punto, un reino sin fin. Ya hablamos ahí de que esto se cumple al final del camino. En Apocalipsis nos habla del cumplimiento del tiempo, de la eternidad. Y vamos a ir nuevamente ahí a Apocalipsis capítulo 5, de los versículos 11 al 14. Dice, y miré y oí voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los animales y de los ancianos, y la multitud de ellos era millones de millones, que decían en alta voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y riquezas y sabiduría y fortaleza y honra y gloria y alabanza. Y oí toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y que está en el mar y todas las cosas que ellos están diciendo al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la bendición, la honra, la gloria y el poder. Y los 4 animales decían amén, y los 24 ancianos cayeron sobre sus rostros y adoraron al que vive para siempre jamás. Eso nos habla de eternidad, hermanos, para siempre jamás. Un reino sin fin. Este reino sin fin del cual nos habla aquí Isaías versículo 7, dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán término sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en justicia y en juicio desde ahora para siempre. Ese es la promesa de Dios. Será sin fin, hermanos, este reino. ¿Usted ha creído al Señor Jesús? Entonces va a disfrutar de este reino maravilloso que Dios nos promete. Marcos capítulo 16, versículo 15 nos habla además de este reino que no es un reino local, terrenal, geográfico, ni de raza, ¿cierto? Ni de clima, sino que dice, ahí cuando se nos da la ordenanza de ir, dice y predicad por todo el mundo el evangelio a toda criatura. Es un reino eternal, pero un reino global también. Dice, donde no hay griego, no hay judío, no hay circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni cita, siervo ni libre, más Cristo es todo y en todos. Así que podremos disfrutar con quien nunca conocimos, hermanos, con gente de todo el mundo, con gente que a lo mejor no nos imaginamos y razas que ni siquiera conocemos. Va a ser algo maravilloso, porque Dios lo extiende para todo aquel que cree en Él. Y así es su misericordia, solamente depositando nuestra confianza en Él.
Colosenses capítulo 3, versículo 11, la palabra de Dios dice lo que leíamos, ¿cierto? Respecto a las razas, a su extremada extensión de este ministerio. Hoy día, hermanos, lo que tenemos que tener claro es que tenemos que confiar en la esperanza que Dios ha puesto en nosotros. Esta promesa de redención, este Salvador que vino un día, así como se cumplió aquella profecía, ¿cierto? Cristo hoy día nos dejó esperanza y tenemos que confiar en esta esperanza. Y esa esperanza es la que debe mantener nuestra alma en paz. Como les decía, descansar en el Señor, hermanos, que a pesar de las circunstancias difíciles podamos sonreír. Podamos estar en paz. Porque a veces cuesta. Pero Dios nos da la tranquilidad, hermanos. Porque yo sé que a lo mejor muchos de ustedes están sufriendo cosas que nadie se lo imagina, que nadie lo sabe. Pero confíe en el Señor. Confíe en el Señor, en nuestra, por experiencia también, en nuestra experiencia de vida también lo podemos decir, que Dios no nos deja solos. Hoy tenemos esperanza y Dios es bueno. Por lo tanto, dice la palabra de Dios, no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Porque si no tuviéramos esperanza, hermanos, la vida sería distinta, ¿cierto? Por eso muchos hoy día se suicidan, muchos hoy día viven tristes, amargados, porque no hay esperanza. Pero en Cristo tenemos esperanza. Y eso tiene que marcar la diferencia en nosotros. Seguir adelante con ánimo, con alegría, ¿cierto? Confiando en Dios. Eso nos va a demostrar y va a poder decirle a Dios, te creo. Te creo. A pesar de lo difícil que estoy pasando, te creo que vas a cumplir. Esperar con esperanza. Eso quiere decir donde haya paz, gozo y confianza. Números 23, 19, hermanos, para concluir ya dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Esto es el Dios que nosotros tenemos. Dios les bendiga, hermanos, y voy a invitarles a que culminemos con el himno número 155, que es un resumen de esta predicación. Segura mi esperanza está en la justicia de Jesús y mis pecados expiará el sacrificio de su cruz. Jesús será mi protección, la roca de mi salvación. La roca de mi salvación. La tempestad jamás podrá su dulce faz de mí ocultar. Su luz gloriosa en mi alma está, en él confío. La roca de mi salvación, la roca de mi salvación. En sus promesas confiaré en medio de la tentación. Ya salvo soy en el ayer, la roca de mi salvación.
Jesús será mi protección, la roca de mi salvación, la roca de mi salvación. Amén. Vamos a orar. Eterno Dios, sabemos que nuestra esperanza está segura en tus manos, Señor. Ayúdanos a confiar cada día en eso. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén.